Hola, saludos a todos. Aquí estamos en otra clase nueva contrarreloj que se titula Bendiciones perdidas. Espero que pueda ser de grande bendición para su vida espiritual. Vamos a tener 4 ejemplos, como siempre, para acompañar esta clase. El primero de ellos es Adán y Eva. Génesis 3, 22 al 24. El segundo es Esaú. Hebreos 12, 16 y 17. El tercero, Saúl. Primera de Samuel 15, 26 al 28, y el cuarto y último ejemplo es los desobedientes, Hebreos 12, 25. Bien, entonces vamos a ver cómo se pierden las bendiciones y también por qué se pierden las bendiciones. Vamos a pasar al primer ejemplo, que es Adán y Eva. Génesis 3, 22 al 24. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí primeramente vamos a ver cómo Adán y Eva pierden esa bendición. El motivo es que comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Cuál fue la consecuencia, como vemos aquí en el punto 2? Que los echaron fuera del huerto del Edén, porque habían pecado, porque habían desobedecido la voz de Dios. ¿Qué miramos con esto? Que por medio de esa desobediencia entró el pecado al mundo, una consecuencia muy triste al no obedecer la voz del Señor, al no oír la voz de Dios cuando Dios te dice no. Es no, y ellos desobedecieron, hicieron caso al enemigo de nuestras almas y comieron del fruto prohibido, de ese fruto que no se podía comer. ¿Por qué comer si tenían tantos árboles para comer? Pero no, fueron y comieron del árbol que estaba prohibido comer. Desobedecieron y allí está la consecuencia. Perdieron esa bendición tan hermosa de vivir en ese huerto de Edén al lado de Jehová de los ejércitos, y fueron echados de ese huerto. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo, que es Esaú. Hebreos 12, 16 y 17. Leemos de esta manera la palabra de Dios: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Cuál fue el motivo que Esaú perdió su bendición? Que vendió su primogenitura. No le dio importancia a eso tan grande que era en aquel tiempo ser el primogénito de una familia, y la vendió por un plato de lentejas. ¿Cuál fue la consecuencia? Que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, como dice la enseñanza: no dejes que lo material quite la bendición espiritual. Hay que tener mucho cuidado de no darle el valor a las cosas que de verdad tienen valor. En este caso, en nosotros, las cosas espirituales. No dejemos que las cosas materiales tumben el valor a esto que es espiritual. Todo lo contrario, hay que valorizar las cosas de Dios. Hay que valorizar las cosas que son espirituales. Y ahora en estos tiempos muchas veces nosotros le damos más valor a algo material que a lo que es espiritual. Hay que tener mucho cuidado, porque por eso puedes perder bendiciones de Dios, así como lo perdió Esaú. Vamos a ver el tercer ejemplo. Saúl. Primera de Samuel 15, 26 al 28. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, vamos a ver cómo aquí Saúl perdió su bendición. ¿Cuál fue el motivo? Que desobedeció la orden de Dios. Dios le había dicho qué es lo que tenía que hacer con el pueblo de Amalec, pero él no hizo caso. Él quiso hacer a su propia manera, a su propio parecer, y nosotros debemos de entender que nosotros nos debemos de conducir en el camino de Dios, no pensando hacer las cosas a nuestra propia manera o a nuestra propia forma. Tenemos que caminar como Dios nos dice, aunque a veces no entendamos al 100% las cosas, pero entender que así es la orden de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues fue desechado de ser el rey. De allí ya Dios lo desechó, y aunque pasó mucho tiempo para que dejara el reinado, pero ya no era el elegido de Dios. Todos sabemos que su sucesor fue David, que fue un grande rey delante de Dios. Si leemos el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta qué importante es obedecer a la orden de Dios, porque aquí Saúl no la obedeció y por eso fue desechado de ser el rey de Israel. Hay que obedecer la voz del Señor, porque si no obedecemos esa voz gloriosa del Señor, perdemos oportunidades, perdemos bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, y nosotros no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, sino a la voluntad de Dios. Vamos a pasar al cuarto y último ejemplo, que dice los desobedientes. Hebreos 12:25. Leemos de esta manera la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla en los cielos. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. ¿Qué es lo que pasa aquí con estos hombres, con estas personas? ¿Cuál fue el motivo que perdieron su bendición? Pues que desecharon la voz del que hablaba. ¿Cuántas cosas tan hermosas habló Dios a su pueblo desde aquel monte, desde el Sinaí, y por medio de Moisés les entregaba palabra de él para que ellos obedecieran y cumplieran los mandatos que Dios les había dado? Pero ellos desobedecieron. ¿Y qué pasa con ellos? Lo que pasa es que no pudieron entrar a la tierra prometida porque desobedecieron la voz del que hablaba. No hicieron caso a esa voz gloriosa, antes fueron rebeldes y siempre desecharon la voz de Jehová, queriendo hacer su propia voluntad, teniendo sus propios pensamientos para hacer las cosas, y esto no funciona así. Esto no trabaja así. Esto tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no pierdes la bendición. ¿Cuántas veces no dijeron ellos: mejor hay que devolvernos a Egipto? No puedes pensar así, de esa manera. No puedes pensar en regresar de donde Dios te sacó. Ten mucho cuidado, porque pierdes la bendición de Dios como la perdieron ellos. Y para meditar tenemos este punto. ¿Qué pasa si nosotros no oímos su llamado? Ahora Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no queremos escuchar su voz. Tal vez en este momento Dios te está llamando y te está diciendo: ven, bebe de esta agua. Bebe de esta agua, porque esta agua es para vida eterna. Pero nosotros no escuchamos ese llamado glorioso. Dios te llama de una forma, Dios te llama de otra forma, pero no escuchas ese mensaje del Señor. ¿Quieres seguir en tus propias ideas? ¿Quieres seguir en tu propio trabajo, en tus propios pensamientos? Yo quiero decirles que este es el momento para decir: Señor, aquí está mi corazón. Yo no quiero perder esta oportunidad. Yo no quiero perder esta bendición que me has dado. Quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte y quiero sentirte y quiero llevarte en el corazón. Es un buen momento ahora para decir: aquí estoy, mi Cristo, aquí está mi corazón, para que mores en él, para que
que vivas dentro de Él y puedas hacer en mí algo distinto, algo diferente, porque yo no quiero perder esa bendición gloriosa que tú tienes preparada para mí. Que Dios los bendiga.